Entonces, cuando la gracia de Dios nos llena, cuando la gracia de Dios nos cubre, nosotros podemos darnos cuenta que nuestras vidas son movidas, son cambiadas, son transformadas. Así es que creo con todo mi corazón que Dios puede hacer cosas extraordinarias, que Dios nos puede bendecir, que su gracia puede hacer una diferencia en nuestras vidas. Así es que con esa certeza que tenemos en el corazón de que Dios puede hacer algo por nosotros y que Dios puede cambiar nuestras vidas y hacer de nosotros algo extraordinario, con esa certeza es que nosotros podemos buscar a Dios, acercarnos a Él y saber que en Él está nuestra bendición. Así es que con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucho afecto, con nuestro corazón dispuesto, podemos venir y dejar nuestro corazón. Eso es lo que podemos hacer. Cuando Dios habla a nuestras vidas, podemos venir y derramar nuestro corazón y hacer que nuestro corazón sea transformado. Así es que tome su corazón, preséntelo delante del Señor, dígale: aquí estoy, Señor, esto es tuyo, toma mi vida en tus manos, toma mi entendimiento y que yo pueda escuchar y atender tu voz, que me habla tan claro, tan firme, y que tu Espíritu Santo es tan convincente que todos mis argumentos caen ante tus pies para rendirme por completo. Así es que en esa certeza, con esa confianza, con ese amor, ese afecto, ese cariño, ese cuidado, podemos venir delante de Él. Y eso es lo que hacemos cada vez que nos presentamos en oración, en alabanza, en la reunión, en escuchar la palabra. Eso es lo que hacemos. Es decirle a Dios: aquí está mi vida, aquí estoy, Señor, haz en mí como tú quieras. Y en esa convicción, o en esa certeza, y en esa seguridad que Dios nos da, porque Él nos da esa certeza, Él nos da esa confianza, Él nos da esa seguridad, con Él podemos estar confiados de que así será hecho, con Él podemos estar seguros de que lo hará. No esperamos a ver si pasa o a ver si sucede, sino porque Él lo ha dicho, es que así es. Con esa confianza venimos a Dios, con esa certeza nos acercamos a Dios y podemos tener claridad en nuestro corazón, decir: yo sé que Dios es bueno, yo sé que lo hará y yo sé que Él tiene de mí misericordia. Así es que vamos a ir a la palabra, vamos a entrar a la palabra, pero con esa convicción en nuestro corazón. Queridos hermanos, el Señor les bendiga y agradecemos tanto a Dios su fidelidad. Yo estoy tratando de abrir aquí. Ya ahí está. Así es que quedamos pendientes de que hoy va a ser la segunda parte de lo que hablamos hace 8 días, de hablar de gracia sobre gracia. Por ahí he recibido mensajes en la semana y decía: pastor, ¿por qué tanta insistencia en el pecado? ¿Por qué tanta insistencia en hablar del pecado si nosotros estamos bajo la gracia? Y lo dije hace 8 días, para poder llegar al punto de la gracia, para poder entender la gracia, necesitamos entender el pecado. Y esta semana coincidió, no lo hicimos intencional, pero encontramos una película ahí, estábamos viendo películas en familia, estábamos tratando de decidir qué película ver. Y como ya les decía hace 8 días, procuramos seleccionar con cuidado lo que vemos. Pero esta película parecía que era una historia distinta, que era algo que nos iba a contar otro tema, que nos iba a hablar de otra cosa. La verdad es que lo que estábamos viendo, o lo que escogimos por ver, nos parecía un tema distinto, pero cuando empezó la película se empezó a poner media loca. Empezamos a tratar de descifrar, porque algo que se nos da ahí en la casa cuando estamos viendo una película, tratamos de descifrar el tema o encontrar quién es el asesino y por dónde va la historia, y tratamos de construir nosotros o de descubrir lo que se está contando. Pero esta historia nos confundió completamente. Esta película nos confundió porque la verdad es que es una historia difícil, compleja. Es una historia que cuesta trabajo entender si no lo ves desde el punto de vista de la empatía. Necesitas poder empatizar con los personajes para poder comprender
un poquito acerca del mensaje que están compartiendo en esta historia. Es muy cruda, es muy real de repente. Luego les digo al final, me acuerdan cuál es el título para que no se me estén viajando durante la prédica cuál es el título, empiecen a buscar la película y se pongan a ver la película y dejen de ver la enseñanza. Sobre todo los que están en línea, que nos están viendo en casa. Así es que al final me acuerdo de contarle cuál es la película, pero hay algo que planteaba esta historia. Y esta historia decía que para poder apreciar lo bueno hay que conocer lo malo, que hay que irte al otro lado, del extremo, porque llegas de repente a un estado de comodidad, de tranquilidad, de felicidad, de dicha, y cuando estás en ese punto dejas de valorar lo que tienes, porque te acostumbras tanto a eso que dejas de valorar lo que tienes. Así es que la estrategia que habían encontrado para poder valorar la buena vida que se tenía era ir a una especie de viaje en la mente para poder experimentar lo malo de la vida, para poder valorar lo bueno que se tenía. Me pareció interesante porque de cierta manera o en cierta forma tiene sentido, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, tiene sentido, y alguna vez se lo expliqué, se lo enseñé aquí recién, no tiene mucho. Les enseñaba que para poder entender el perdón de Dios tienes que tocar fondo. Cuando no tocas fondo, cuando las cosas van bien, cuando medio te llevas con el pecado, pero también medio te llevas con Dios, es decir, tienes una relación a medias con Él, y tienes una relación que te encuentras los domingos nada más y en la semana te olvidas, y el domingo tratas de hacer una expiación de tus pecados y encontrarte con Dios ahí en la reunión y en la transmisión en vivo, y estás tratando de encontrarte ahí en una especie de restauración milagrosa de cada 8 días, pero tienes una certeza en tu corazón, tienes la certeza de que Dios es real, que Dios existe, crees en Él, pero no llevas una relación con Dios. Entonces llevas una vida más o menos espiritualmente hablando. Pero también, por otro lado, tienes una vida que sabes que el pecado está mal, que sabes que las cosas que son pecado Dios las aborrece, que el pecado te causa problemas, que el pecado te va a generar mal a tu vida, y estás luchando con eso y lo sabes, pero aún así de repente te das ese pequeño desliz, ese pequeño gusto, o practicas el pecado, y de repente se vuelve lo que les explicaba hace 8 días, se vuelve ese cargo de conciencia que más bien es culpa, y la culpa que va cauterizando tu conciencia hasta el punto donde ya tu conciencia ya no te dice que está bien y que está mal, sino que la culpa que llevas en tu corazón, o la práctica del pecado continua que llevas en tu corazón, hace que tu conciencia se cauterice o vayas perdiendo el discernimiento de saber qué está bien y qué está mal. Y entonces vives o te encuentras con una vida que entre que buscas a Dios y entre que no, y entre que te acercas a Dios y entre que no, y entre que crees en Dios y entre que no, y entre que le crees todo a Dios o le cuestionas todo a Dios, y entonces empiezas a tener una lucha interna. Si tú estás pasando por esos pensamientos, no es un despertar a la realidad, no te tomaste la pastilla azul de Matrix para despertar de este sueño que te tienen adormecido con la religión y con la fe. No es cierto, de ninguna manera. Es un acto de tu conciencia, o que está luchando por acercarse a Dios. Tu espíritu trata de despertarla, tu espíritu trata de levantar tu conciencia y volverla a la realidad y hacerte reflexionar respecto a Dios. Y tu conciencia o puede estar siendo cauterizada por la culpa, que nos hace sentir incómodos, pero que al final no te lleva al arrepentimiento, solamente te hace sentir incómodo, te hace sentir mal por lo que hiciste, te hace sentir culpable por lo que hiciste, pero no hay un cambio de actitud, no hay una reflexión respecto a eso que estás haciendo, y solamente te sientes culpable. Así es que de eso hablábamos hace 8 días, y era necesario mencionar todo eso que les comenté acerca del pecado y acerca de la culpa, y lo dije tan insistentemente que tal parecía que el mensaje era acerca del pecado, y podríamos haberle puesto, en lugar de gracia sobre gracia, podríamos ponerle puesto pecado sobre pecado, pero no, el mensaje es gracia sobre gracia. Yo quiero terminar, si nos alcanza el tiempo y puedo llegar al punto que queremos poner en su corazón,
Espero terminar el día de hoy, pero si no terminara el día de hoy, tendremos, si el Señor nos presta vida, tendremos más domingos para seguir hablando de esto. Pero es importante entender que la gracia que está sobre nosotros, la gracia bajo la que vivimos, la gracia que nos concede la salvación, esta gracia, este favor inmerecido, este regalo de parte de Dios, este acompañamiento de su presencia en nuestras vidas, que eso es su gracia, es acompañarnos a lo largo de nuestra vida, y esta compañía que Dios hace con nosotros, o este acompañamiento, compañía no se oye más diferente al propósito de lo que quiero decir, este acompañamiento que Jesús hace en nuestras vidas, nos permite alcanzar la vida plena que Dios nos otorga. Nos podemos sentir muy mal por lo que nos pasa, nos podemos sentir muy mal por lo que hicimos, por lo que está sucediendo, pero no ver una diferencia, no encontrar esa transformación y ese cambio que esperamos tener de parte de Dios y que por medio de la fe es que lo buscamos. Precisamente en este cargo de culpas y en este cargo de conciencia y en esta culpabilidad que sentimos, todavía insistimos en nosotros mismos de querer hacer algo para transformar eso. Es decir, que sean nuestras fuerzas, que sean nuestros méritos. ¿Cuántas cuadras de rodillas puedo ir? Lo digo esto porque eso es lo que yo veía en mi ciudad natal. Venía Semana Santa y había una representación del Vía Crucis de Jesús, lo que conocemos como las 3 caídas, pero también hay una tradición que se llaman los agachados, allá en Guerrero, en Iguala y en Tasco principalmente, son las ciudades que más lo representan. Pero los agachados son personas que van autocastigándose con cadenas amarradas a sus pies, con cadenas en sus manos, cargándolas, y van en cuclillas, arrastrándose o arrastrando las cadenas por el pago de sus pecados. Y esos son los menos graves, esos son los menos aparatosos. Y uno puede decir, ay, qué loco, ¿no? Y no crean que era solamente de la entrada del atrio hacia el altar en la iglesia, o de la entrada de la iglesia hacia el altar. No. Era darle la vuelta a las manzanas en las iglesias que estaban en las colonias apartadas, pero en la capilla central de la iglesia ahí en Iguala lo que hacen es darle vuelta a toda la iglesia. Así, en cuclillas, cargando cadenas. Por supuesto que cada vez que caía Jesús, porque son las 3 caídas, cada vez que caía Jesús en esta representación, todos paraban y dejaban de lastimarse. Y entonces en ese momento, mientras Jesús había caído y se levantaba, entonces todos los agachados se ponían de pie, tiraban un poco las piernas, les daban unos olores de alcohol o de algún tipo de olor para que se reactivara su cuerpo y pudieran continuar, porque tenían que dar las vueltas suficientes para cubrir el castigo en esa peregrinación que hacen cada año. Y esos eran los menos atroces, porque había otros que cargaban un manojo de ramas con espinas, tipo espinas de rosa, no recuerdo qué planta es la que usan, pero tienen unas espinas gruesas, picudas, y esas las amarran, hacen un manojo grande de esas ramas y las cargan con las espaldas descubiertas, y las cargan sobre sus hombros, abrazándolas con sus brazos, y eso hacen el mismo recorrido y van sangrando. Claro, no se desangran porque las espinas no son muy largas, no usan espinas de huizache, son unas espinas así, solamente unas espinas cortitas, pero aún así los lastiman. Y ahí las llevan sobre sus hombros y van cargándose sobre sus hombros estas espinas como una ofrenda por sus pecados, es decir, como el pago por sus pecados. Y esos no son los graves, y además los tienen formados por gravedad. Los que van hasta atrás son los de las cadenas, es decir, esos son los graves, pero no están siendo tan castigados. Luego los que siguen son los de las ramas, que van en medio, pero no son tan castigados. Los que van hasta adelante son personas que llevan un cordón de piola, no sé si les conocen la piola, una cuerda más o menos como de un centímetro de grosor, y esa cuerda la atraviesan con alfileres o con clavos. La atraviesan de manera que queden las puntas de los alfileres y de los clavos o de las agujas, queden por el otro lado de la cuerda. Y con eso se van latigueando. Literal, existe, es real. Todavía, ahorita por la pandemia no lo han hecho, creo que no lo hicieron estos 2 años, pero cada año lo hacen. Y lo hacen
con el propósito de pagar sus culpas, de pagar sus pecados. Y uno podría decir, bueno, si eso lo hacen cada año, entonces para el siguiente año debería de haber menos. No, cada año hay más. Y van los mismos. Y muchas veces se repiten los mismos castigados, los mismos agachados, van ahí castigándose. Y a estos que se dan de latigazos en la espalda, de repente se les quedan clavados los alfileres o se les quedan clavados los clavos. Y entonces llevan a alguien que los va asistiendo y él se encarga de despegarle los alfileres o los clavos que se le van quedando clavados. Y uno podría decir, wow, qué valientes, qué sacrificados, qué entregados, qué pasión por Dios, qué amor a Dios tienen. Y hasta adelante van los que van cargando la imagen de Jesús en una especie de mesa, de cama, y ya lo van cargando y ellos tienen que ir todo el tiempo. Dicen, no sé, nunca lo he cargado, pero dicen que pesa mucho esa imagen porque es la imagen principal de la capilla de la ciudad y que está muy grande y pesa, y además lleva la cruz encima y entonces pesa más, y eso lo ven, es una tradición de cada año que se representa en la ciudad de donde yo vengo. Y dicen, nunca me tocó ir, pero dicen que en Taxco Guerrero todavía es más grave y es más cruel. Yo no lo sé, pero yo quedé impresionado con aquello que vi durante muchos años. Yo viví ahí hasta los 22 años, 20 años. Estuve ahí y lo veía cada año, y cada año íbamos a verlo, y cada año estábamos ahí. Era una representación que cuando eres niño no lo entiendes mucho, pero conforme vas creciendo y la culpa empieza a venir a tu corazón y te empiezas a sentir culpable por tus rebeldías, por tus desobediencias, por el pecado que cometes, y empiezas a sentir esa culpa en tu corazón, de repente estás mirando y sientes que deberías de estar ahí, y sientes que deberías de estar pagando tus culpas ahí, y que deberías de estar limpiándote del mal que haces y del daño que les haces a los demás. Porque la mayoría de los que están ahí caminando no solamente tienen la convicción de que eso es lo mejor, sino que además tienen la convicción de que eso les va a ayudar. Es decir, de esa manera me puedo arrepentir delante de Dios y Dios me va a perdonar. Es la forma de decirle a Dios, estoy muy arrepentido por lo que hice, estoy lamentando lo que hice y me siento culpable por lo que hice, pero además me quiero castigar por lo que hice y me quiero hacer daño por lo que hice porque me lo merezco. Porque soy una persona muy mala, porque soy un desgraciado, porque le hice daño a mi esposa, a mis hijos, porque traicioné la confianza, porque soy un pecador, lo que sea que haga. Y entonces van cada año, y es una fiesta local grande. La iglesia es rodeada, el patio de la iglesia, que está grande, es un pasillo muy grande, le da vuelta a toda la iglesia, y es rodeada por la gente. Se amontona a ver lo que está sucediendo, ese espectáculo de verdad lamentable que sucede en mucha gente. Pero insisto, conforme vas creciendo y vas viendo esta imagen cada año lo estás viendo, y no creo que lo íbamos a ver nosotros como un acto de devoción, sino íbamos por curiosos, porque a nosotros no nos enseñaron acerca de esa devoción y acerca de esa fe. No nos enseñaron, ni mi papá ni mi mamá nos enseñaron eso. Así es que íbamos por curiosos, por ver lo que pasaba, por ver quién se desmayaba, a ver a quién veías de tus amigos. Y curioso era esto. Era curioso porque todos los que hacían esto, tanto los de las cadenas como los de los alfileres, como los de las ramas, todos llevaban el rostro descubierto. Todos. No sabías si acaso los reconocías por un tatuaje o los reconocías por quién los acompañaba, porque decías, no, va a ir fulano y va a ir con su hermana, o va su mamá, o va su tía, o va su novia, o va su amigo. Entonces sabías quién iba por los acompañantes y lo suponías, porque al final de cuentas no lo sabías, porque llevaban el rostro cubierto, completamente cubierto, con una especie de gorro como los del Ku Klux Klan, así de blanco, cubierto toda la cara. Curioso también, pero no sabía si realmente. Entonces yo decía, dentro de mi corazón, voy a hacer eso algún día, no le voy a decir a nadie, me voy a aventar, porque me sentía tan mal por el tipo de vida que yo estaba llevando, que decía, un día lo voy a hacer para ver si Dios me perdona.
para ver si ya me corrijo, para ver si ya dejo de ser quien soy, y dejo de hacer llorar a mi mamá, y dejo de maldecir a mi papá, y dejo de hacer tantas cosas que hago, y a ver si ya Dios me quite el alcoholismo. Y muchas veces lo pensé, sobre todo ya después de los 18 años, cuando yo ya podía hacerlo por mi cuenta. Porque también van niños. No puede decir, ¿y el niño qué? ¿No? Bueno, también van niños. Pero cuando eres menor de edad, tienen que ir tus papás a pedir permiso al sacerdote para que te den chance de participar. Pero ya cuando eres mayor de edad, ya ves tú y tú solito haces tu acuerdo con el sacerdote y ya te dejan participar. Así es que yo me esperé hasta los 18 y cuando ya tenía 18 yo decía, voy a ir, voy a hacerlo, pero llegaba la fecha y no sucedía. Llegaba la fecha y yo andaba pensando en otras cosas, andaba ocupado en otros asuntos, que cuando pasaba el tiempo de las inscripciones, porque te tienes que inscribir, pues ya se me había pasado. Y le doy tantas gracias a Dios por no haber participado de eso, porque entendí que aunque nunca lo hice, y aunque nunca me lastimé, ni aunque nunca me castigué, encontré el perdón de Dios de todos mis pecados. No tuve que hacer algo yo. Él fue el que me encontró a mí. Él fue el que me alcanzó. Él fue el que habló a mi corazón y me dio la certeza para que la culpabilidad que yo sentía no me hiciera dar vueltas lastimándome, sino que me hizo entender por medio de su gracia y me llevó al arrepentimiento para que esa culpa no me hiciera sentir solamente culpable, sino que esa culpa me llevara al arrepentimiento y entendiera que el que se castigó fue Él, que el que se lastimó fue Él. Y a veces no alcanzas a ver todo esto como les planteaba esta película. A veces no alcanzas a ver todo esto porque estás tan acostumbrado a la comodidad, al bienestar. Dios me perdona. Dios es amor. No importa, Dios es tan bueno. Dios es tan generoso, su gracia nos cubre. Y nos acostumbramos tanto a esto que no entendemos realmente lo que es la gracia. Y no entendemos lo que Él hizo por nosotros. Así es que cuando queremos hablar de la gracia, de la que nos habla el apóstol Juan, que mencionábamos hace 8 días, de esta gracia de la que puedes tomar, de esta plenitud que Jesús tiene, porque Jesús lo llena todo en todos, así lo dice el apóstol Pablo. Así que esta plenitud que Jesús tiene, de la cual puedes tomar, si algo te falta, si te falta la atención de tus padres, en Jesús lo puedes encontrar. Si te hace falta el amor de tu familia, en Jesús lo puedes encontrar. Si crees que sientes que nadie es fiel contigo y que todos te traicionan y que todos te dan la espalda, en Jesús puedes encontrar esa fidelidad, esa entrega total, esa lealtad que Jesús tiene por nosotros y que demostró en la cruz del Calvario. Así es que de cualquier cosa que nos hiciera falta, como hablábamos hace 8 días, de cualquier cosa que nos hiciera falta en nuestras vidas, en tu relación de familia, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud, de cualquier cosa que necesites, en Jesús puedes tomarlo, porque a Jesús no le falta. A Jesús no, y tampoco es que le sobre, o sea, tome porque al cabo me sobra. No, porque tomamos de Él, tomamos de su plenitud, no tomamos lo que nos sobra. No tomamos lo que le sobra a Él, tomamos de su plenitud, de la llenura, de la abundancia, de lo que Él es. Del hombre y del varón perfecto que alcanzó la plenitud, que alcanzó la obediencia, que alcanzó el sacrificio máximo que es su propia vida para el perdón de nuestros pecados, pero que además lo hizo en santidad, sin pecado alguno sobre su vida, que lo hizo en una total y plena obediencia hacia su Padre. Y si de repente sientes que te falta eso, que te falta obediencia, toma de Jesús. Mire, el mundo es tan engañoso y el diablo es tan mentiroso que nos hace creer que lo que nos hace falta lo podemos encontrar en el mundo. El diablo nos hace pensar que lo que necesitas está en el mundo, no en Jesús. ¿Jesús qué te va a dar? Jesús ya se murió, dice. Jesús ya, Él era Dios, tú no eres Dios. ¿Cómo puedes tomar de Dios algo que no te pertenece? ¿Cómo puedes ser como Jesús? Si Él era perfecto, tú no eres perfecto, no te miras en un espejo, es lo que dice el diablo constantemente, que no te miras en un espejo, ves que no eres perfecto, ves que no eres como Jesús.
¿Ves que no puedes ser como Él? Entonces no te engañes. Mira, yo tengo que darte. Aquí en el mundo puedes encontrar esas cadenas que te hacen ser perfecto. Esos manojos de espinas que te hacen ser perfecto. Esas alfileres que te laceran la espalda que te hacen ser perfecto. Y le estoy poniendo este ejemplo porque se lo acabo de contar. Pero te lo ofrece de muchas maneras. Te ofrece talentos, te ofrece dinero, te ofrece provisión, te ofrece bienestar, te ofrece bendiciones. El diablo no tiene ninguna bendición que darte. Ninguna. Y sin embargo te dice, ven, toma de mí. Toma de mí lo que te hace falta, porque yo te lo voy a dar. Y entonces, engañosamente, nos habla de lo que Él tiene para darnos. Pero si tú observas bien, Él no tiene nada, nada para darte. ¿Sabe qué hace el diablo? Para engañarte, para hacerte creer que te está dando. Y no digo que Él se aparece y te dice, soy el diablo y te voy a dar. No, no, no. Te lo disfraza como tus méritos, como el trabajo, como la buena suerte, como la coincidencia, como la casualidad, como el apadrinazgo, como el compañerismo, como la amistad. Te lo disfraza de muchas maneras para hacerte creer que ahí está lo que necesitas. Que ahí está lo que te hace falta. Nosotros pasamos por una crisis recién en esto de la pandemia, porque nuestros hijos, los tres, se enfermaron de este bicho y que está de moda. Y mis hijos se enfermaron los tres al mismo tiempo. Y dentro de mi corazón yo pensaba y decía, ¿y si no hubieran estado con nosotros? Y si cuando ellos se enfermaron no hubieran estado aquí en casa, hubieran estado en otro lado, quizás probando, aventurándose a probar sus vidas ya solos, teniendo una vida profesional, laboral, ahí solos. Yo me imagino y digo, ¿cómo hubieran hecho? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Quién hubiera tenido la amabilidad y gentileza de llevarles el alimento hasta su habitación, de estar al pendiente de las tomas de sus medicamentos, de llevarlos al médico? ¿Quién hubiera hecho eso? Y alguien pudiera decir, sí habría quién. Sí, no lo sé. Pero por amor no sé si alguien lo haría. Yo le decía a Dios esta mañana, le decía, por amor. Es que nosotros hacemos lo que hacemos por nuestros hijos, porque los amamos, por mis hijos, por los tres. Lo que hacemos lo hacemos por amor, no estamos esperando nada a cambio. Y lo hacemos por ellos, por amor, porque los amamos. Y yo pregunto, ¿acaso el mundo? Y me perdí hoy en la mañana, estaba orando y le decía, ¿acaso el mundo les está haciendo creer a los jóvenes? Y no solamente, no lo digo por mis hijos, lo digo por los jóvenes. ¿Acaso el mundo les está haciendo creer a los jóvenes que los ama? ¿Les está haciendo creer que tiene algo para darles por amor? Y mire que yo soy, como padre, soy mal padre quizás. A lo mejor soy negligente, a lo mejor no lleno las expectativas de mis hijos, pero aún así lo hago por amor. Pero nadie en el mundo te puede hacer creer que te ama más que Dios. No hay nada en este mundo. El diablo, te decía que esto es lo que hace el diablo. El diablo toma de ti y te lo presenta como de él y te dice, ten, mira, te ofrezco esto. Te ofrezco que logres este éxito, que tengas estas metas, que tengas esta prosperidad, que tengas estas relaciones con la gente que yo te ofrezco. Porque Él toma de nosotros para ofrecernos a nosotros lo que Él no tiene. Y entonces nosotros no alcanzamos a ver lo que Dios hace por nosotros y que lo hace por amor. El Señor Jesús lo dice de esta manera: si ustedes, siendo malos, tienen buenas dádivas hacia sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, que es bueno. Yo sé que no soy el mejor padre para mis hijos, pero lo que hago por ellos lo hago por amor. Ahora, si yo, siendo malo, puedo hacer algo bueno por mis hijos, si mi esposa, siendo mala,
Voy a hacer cosas buenas por mis hijos. Cuanto más Dios, que es bueno. Y el engaño del diablo es hacerte creer que no puedes tomar de esta plenitud con la que Jesús nos otorga las cosas que necesitamos. Como leíamos hace 8 días en el Evangelio de Juan, de la plenitud de Él tomamos todos, de la plenitud, de lo que Él es completo. Por eso dice Pablo, Él lo llena todo en todos. Y de esta plenitud de la que tomamos, porque lo que nos falta, por cosas nos faltan, porque las hemos perdido en el camino, porque no las hemos desarrollado, porque no hemos tenido el carácter para escuchar lo que Dios tiene que decirnos y preferimos oír a aquellos que nos aconsejan y nos dicen, no, mira, esto es lo bueno para ti. Y preferimos escuchar esas voces que escuchar a Jesús, que escuchar a Dios, que nos dice, toma de mí lo que te falta. ¿Te hace falta autoestima? ¿Te sientes mal contigo mismo? ¿Te sientes decaído? ¿Te sientes deprimido? Toma de mí. No vamos a hacer menos a Jesús. Porque tomamos de Él. Porque decimos, ay, ¿y si no le alcanza a Jesús para todos? Por favor. No le estamos disminuyendo. Así como tampoco porque lo adoramos Él es más grande. O porque lo adoramos, o porque lo seguimos, o porque creemos en Él, Él es más grande o es un Dios más poderoso. No, Él es Dios. Lo que nosotros hacemos para Él no lo hace más grande a Él. Él es Dios. Pero tampoco lo que le pedimos, o lo que tomamos de Él, o lo que pedimos de Él, lo hace menos. Quiero que entienda esto. Hermano, no tengas miedo a pedirle al Señor, porque no le quitas al Señor nada. Es que si se queda sin cosas, es que si se queda con lo que Él quiere darle a otro. Mire, hay gente, yo he escuchado, que no me dé a mí, que le dé al que necesita. ¿Y acaso tú no necesitas? Ahora déjeme decir esto porque yo lo pensé durante mucho tiempo. Recién hace poco mi esposa me lo dijo, me lo hizo ver. Y me di cuenta que todavía estaba en mi corazón cuando mi esposa me lo dijo. Hace poquito mi esposa... Estábamos en la casa y yo traía unas botas viejitas que uso para trabajar. Y dice, vente, vamos a comprar. Y yo dije, sí, vamos. Y algo así estaba pasando. Y me ve los zapatos y dice, ¿y vas a ir con esos zapatos viejos? Pues sí, le digo, ¿cuál es el problema? No, cámbiatelos. Ya voy, me los cambio, me pongo unos tenis. Se ven bien los tenis, no se ven tan viejitos. Me dice, me pongo los tenis y dice, bueno, ya. Dice, ay, viejito, ¿por qué no te compras zapatos? Digo, porque no necesito. Tengo zapatos. Le digo, es más, estoy estrenando tenis. Esos tenis que estaba estrenando no me los compré. Son tenis que mis hijos dejaron, que yo los vi buenos, me los voy a poner. Y yo me los puse. Se ven bien. Y entonces mi esposa me dice algo que me hizo pensar. Dice, ¿prefieres comprarle tenis a tus hijos que comprarte tú? Le dije, sí, claro. Lo dejamos, cambiamos de tema, fuimos a comprar. Y entonces yo me quedé pensando, y dije, sí es cierto. Yo creo que lo que le puedo dar a mis hijos es porque yo me despojo de ello. ¿Cuántos han pensado así? ¿Cuántos hemos pensado, si le voy a dar algo a mis hijos es para que coman mis hijos, yo no voy a comer? Para que mis hijos tengan ropa, yo no me voy a comprar ropa. O me compro ropa muy barata. Alguien me preguntó, papá, ¿por qué no, de mis hijos, ¿por qué no te compras pantalones mejores? Pues porque esto me sirve. Ahora no me da vergüenza decir que me compro pantalones de 200 pesos. A mí no me da pena decir. Ahora me encantan los Levi's que valen 800, 900 pesos. Esos me encantan. Son de mis pantalones preferidos. Pero no me los compro porque prefiero comprarme 4 de 200. Que además lo que yo busco es que la mezclilla sea resistente, que me aguanten, que me duren, que me sean cómodos. Pero lo que
que yo pensaba era, es que no voy a comprarme a mí porque tengo que comprarle a mis hijos. Es que no voy a gastar en mí porque voy a gastar en mis hijos. Es que si yo me compro esto que es caro, ¿cómo le puedo comprar? Vamos a comer mi esposa y yo. Salimos, de repente tenemos ratitos para irnos a desayunar juntos. En el trabajo coincide nuestra hora de desayuno y vamos y desayunamos juntos. Y cuando vamos a desayunar, mi esposa y los niños que van a almorzar. Apenas todavía ni almorzamos y ya nosotros estamos pensando, ¿y qué van a comer los niños? ¿Y qué? Háblales a ver si ya comieron. A veces estamos comprando para comer, háblales a ver si quieren. Y mi esposa me ve y dice, déjalos, hay que comer en la casa. O luego ella lo dice y yo digo, no, que almuercen lo que hay. Pero de verdad tenemos un sentimiento que decimos que para poder darles a ellos, tenemos que despojarnos nosotros. Y ese es el sentimiento que llevamos muchas veces en nuestras vidas. ¿Qué puedo dejar de tener yo para que mis hijos tengan? Ese es un pensamiento que tenemos, muchos papás. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque seguimos tomando de nosotros, porque no tomamos de Jesús. Jesús dice, la Biblia dice, Juan, lo que leíamos hace 8 días, de la plenitud de Él tomamos todos. A Él no lo hacemos menos. Si tú tomas de ti para dar a alguien más, por supuesto que te vas a quitar de ti para darle a alguien. Por supuesto que vas a quitar de lo que te vas a comprar tú para darle a alguien. Ahora, no estoy diciendo que pienses de manera egoísta y dices, me vale, yo voy a gastar en mí y que mis hijos se mueran de hambre. Ese es un pensamiento egoísta, monstruoso. Lo que yo estoy diciendo es que ese pensamiento de sacrificarnos nosotros para darle a ellos es el mismo pensamiento que se inculca en aquellos que van con las cadenas, con los ramos de espinas o con los látigos de alfileres, castigándose para merecer. Esa es la cultura que nos han enseñado. Eso es lo que tenemos bien arraigado en nuestro pensamiento. Tienes que castigarte para merecer. Tienes que sacrificarte para merecer. Y entonces desde que mi esposa me dijo eso de los zapatos, yo dije, sí, tiene razón. Mi esposa tiene razón. ¿Tengo que quitarme a mí para darle a ellos? ¿Eso es lo que me enseña la Biblia? No. La Biblia dice que eso es lo que hacen los de corazón malo. Si tu hijo te pide un pez, no le das una serpiente. Si te pide un huevo, no le das un escorpión. Si te pide un pan, no le das una piedra. Y dice Jesús, si ustedes siendo malos hacen eso, es decir, que ese pensamiento de dar a nuestros hijos lo que nos piden, es un pensamiento de generosidad que aún los malos tienen. Pero el pensamiento de mártir es ese hecho de decir, me voy a sacrificar por mis hijos. Tenemos el pensamiento que tengo que sacrificarme en el trabajo para que a mis hijos no les falte nada. Y al rato el que está sacrificando es a tu hijo, o a tu hija, o tú mismo. Porque ese es el sacrificio, eso es lo que este mundo nos enseña. Tienes que sacrificarte para tener. Tienes que esforzarte para tener. Tienes que ser digno de merecer. Hermano, no hay engaño más grande que elevar nuestro ego al hecho de creer que nosotros fuimos merecedores. Porque nos esforzamos. Porque nos sacrificamos. Porque hicimos lo necesario. Y ese es el pensamiento que tenemos. Eso es lo que pensamos. Por eso nos cuesta tanto trabajo aceptar la gracia. ¿Podemos hablar de la gracia en una cultura donde estamos enseñados al sacrificio? No, hermanos. Nos cuesta trabajo enseñar la gracia. En México cuesta mucho trabajo enseñar la gracia. La verdadera gracia, porque de repente hablamos de la gracia y nos vamos al otro extremo. Vive deliberadamente, exígele a Dios lo que es tuyo. Pídele a Dios, demándale a Dios que te dé por derecho, porque tú eres hijo y entonces por derecho te mereces y entonces pídele a Dios y exige. Y me veo a muchas iglesias orando y exigiendo, dame Dios, dame, como si fuera un cajero automático al que le puedes venir y pedir y sacar lo que quieras. Ese es el otro extremo. Está el extremo donde no entendemos la gracia porque todo es por sacrificio, y el otro extremo donde todo es por gracia y entonces yo vivo como se me dé la gana y Dios es mi sirviente. Pero hay un punto medio que es el punto que la Biblia nos enseña acerca de la gracia.
La gracia no es para pecar deliberadamente, como se los explicaba hace 8 días, que dice Romanos capítulo 6. Terminamos el 5 y empezando el 6 dice, ¿acaso entonces pecaremos para que sobreabunde la gracia? Y el mismo Pablo dice, de ninguna manera. No estamos bajo la gracia para pecar y vivir un libertinaje que nos haga creer que somos merecedores de la gracia. Quiero aclarar 2 cosas antes de seguir. Quiero aclarar que la gracia no es algo que mereces. La gracia es algo inmerecido. Eso es lo primero que te debe quedar clarito. Ya soy cristiano, ya vengo a la iglesia cristiana, ya leo la Biblia cristiana, ya oigo música cristiana, ya oigo oraciones cristianas, ya soy cristiano, entonces soy merecedor de la gracia y todo me lo merezco. No. Es inmerecido. La gracia es algo que no te merecías. Se los expliqué hace 8 días. La ley dice claramente que la paga del pecado es muerte. Entonces, primero debe de quedarte claro que la gracia es algo inmerecido. Pero lo segundo que te debe quedar claro es que aun cuando no lo mereces, te fue otorgada. Jesús te lo otorgó. Y Jesús te cubrió con su gracia. Entonces, la gracia que hemos recibido de parte de Dios no es algo que te ganaste a pulso, hermano. Es que ya oré lo suficiente, pastor. Ya llevo tantos años de cristiano y era para que Dios me bendijera. Y era para que Dios obrara en mi vida. Y era para que Dios hubiera restaurado mi matrimonio, para que hubiera cambiado mi mentalidad, para que me hubiera sanado mi corazón. Ya llevo tanto tiempo, ya era para que Dios obrara. No, el problema no es el tiempo. El problema es nuestro entendimiento. Y por eso cuesta tanto trabajo hablar de la gracia en una cultura donde si se te exige sacrificio, eres el más sacrificial de todos. Pero si se te da libertad, eres el más libertino de todos. Por eso nos cuesta trabajo aceptar la gracia. Y entonces en una iglesia como esta, donde no te exigimos que ofrendes o diezmes, tú lo haces si quieres. Entonces lo hacemos diciendo, me voy a sacrificar mucho, voy a dar una ofrenda muy grande, voy a hacer un diezmo generoso, voy a darle abundantemente al pastor para que salga de pobre. Ese es el sacrificio. O no es necesario, no necesita, no hace falta. ¿Para qué? Yo tengo más necesidades, Dios lo sabe. Y entonces nos vamos al otro lado. Y por eso nos cuesta tanto trabajo. Una iglesia donde enseñamos de gracia, donde no te exigimos que vengas a la iglesia, igual te sacrificas cada 8 días y aquí estás cada 8 días y no, hombre, yo estoy, al Señor debe de darme porque no he faltado en todo el año. Hubo alguien que me dijo aquí en la iglesia, que por cierto ya no viene. Hubo alguien que me dijo, pastor, no he faltado, no he faltado. Llevo tantos meses sin faltar. Y yo dije, bien, felicidades, qué bueno, sigue así. Es que yo le digo para que vean pues que aquí está. Le digo, sí, pero yo no sé qué te tiene que ver. Y no lo estás haciendo como un sacrificio. Es una bendición. Nosotros llevamos 16 años sin faltar. Ya merecemos, ¿no? Ya nos toca. ¿O no? Son 16 años, hermano. ¿Quién le gana? Y agréguele los martes. Alguien que me gane, que diga, no, yo pastor. Porque usted faltó 2 martes y yo estuve, así es que le gano. Entonces, si es por sacrificio, uy, hermanos, somos los más merecedores de todos ustedes. Pero entonces, si no es por sacrificio, es el otro lado. No está bien si no vamos, no pasa nada, Dios nos ama igual, lo vemos igual, lo vemos en la semana, no importa. Entonces, ese es el problema que tenemos en esta cultura latina principalmente, o yo diría más bien de Occidente, donde si te hablan de la gracia o te explican acerca de la gracia, nos vamos a los 2 extremos. O muy sacrificial o muy libertino. No importa. Pero hay un punto medio, que es la gracia, que nosotros hemos querido enseñar desde hace muchos años, que nos ha costado tanto trabajo poder transmitirles a todos ustedes. Y no porque ustedes sean necios o tercos, o a lo mejor yo soy muy malo explicándolo, y por eso tardo mensajes de 2 horas como el de hace 8 días. Son mensajes muy largos porque me cuesta mucho trabajo explicar lo que le quiero decir. Pero hay una gracia, que es la que nos habla en la Biblia,
de la cual podemos nosotros depender completamente de esta gracia que el Señor nos ha otorgado, y puedes depender completamente para que tengas una vida plena. Mi versículo de batalla, el versículo con el que iniciamos este ministerio, es Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Es Jesús el que está hablando. Y Jesús dice, el ladrón, refiriéndose al diablo, Satanás, el chanclas, el chamuco, como le quiere decir. Jesús dice, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Es Jesús el que lo dijo. Dice, no, el diablo tiene cuernitos y sale en la lotería. Ese no es el diablo. Es un dibujo. El diablo es alguien que te quiere destruir, que te quiere matar, que te quiere robar lo que tienes. Cuando pierdes la paz en tu corazón, no fue Dios el que te quitó la paz, fue el diablo el que te la robó. Cuando pierdes la salud, te enfermas, no fue Dios el que te está castigando con una enfermedad, es el diablo el que te está robando la salud, el que te está destruyendo. Cuando dejas de tener aspiraciones, sueños, metas y caes en un estado de depresión, es el diablo el que te está robando tu esperanza. Él vino a robar, matar y destruir. Pero ojo, en ese mismo versículo, capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús dice, pero, y ese pero que está ahí, es determinante para hacer la diferencia. No es un pero de que, ay, pero, no. Es un pero que determina la diferencia entre los dos personajes que están en este mundo obrando. El diablo que está obrando en este mundo y Jesús que está obrando en este mundo. Pero dicen, ay, Jesús ya está en el cielo. No, Jesús sigue obrando en este mundo. Y lo sigue haciendo a través de su iglesia. Y lo sigue haciendo a través del Espíritu Santo. Y lo sigue haciendo a través de la palabra. Y Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y de esa plenitud de la que Jesús nos habla, de esa plenitud de la que Jesús nos está enseñando, es de la que podemos tomar todos. Y dice Juan, de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Es decir, no solamente tomamos lo que nos hace falta, sino que tomamos lo que no merecemos. Y esa gracia nos concede no solamente el tener una vida plena, no en el sacrificio de que yo puedo sacrificarme, ni tampoco en el libertinaje de que yo puedo vivir como se me dé la gana, sino en el punto medio de la gracia sobre la gracia que con la que Jesús nos ha bendecido. Lee el libro de los Hechos, para que quizás podamos, Hechos capítulo 5, para poder quizás ir mejorando o entendiendo mejor lo que nuestro Señor nos dice. Hechos capítulo 10. Ok, ¿te falta algo? ¿Qué te falta? Pastor, me hace falta una casa porque no tengo casa. Ok, ¿de dónde puedes tomarla? De Jesús, de su plenitud. ¿Y cómo le hago? Ok, de eso es lo que queremos hablar cuando hablamos de la gracia. Mi esposa, la pastora, decía al principio, mientras estábamos celebrando la Cena del Señor, decía mi esposa, se construyen en nuestra cabeza fortalezas mentales. Ya se los he dicho muchas veces. Nosotros somos lo que pensamos. Definitivamente. Y cuando tú piensas equivocadamente respecto a lo que Dios dice de ti, entonces se construye una fortaleza que lucha contra el diseño de Dios. Dios quiere establecer su diseño en tu vida y esa fortaleza se impone o se antepone ante el diseño de Dios. Y lo que Dios quiere hacer, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 12, que seamos renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento, no sucede. Y entonces seguimos pensando, de acuerdo al diseño de este mundo, que somos, que vivimos, que actuamos y que podemos alcanzar lo que nuestros paradigmas o nuestros moldes o nuestras fortalezas mentales nos dicen que podemos alcanzar. ¿Cuántos creen que podrían tener una prosperidad abundante? Hagan su mano. Que digan, no me va a faltar nada, ni a mí ni a mis generaciones. Ok, bajen su mano. ¿Cuántos ya lo están viendo?
Todavía no mucho, pero ahí sí como que decimos, sí, sí, bueno, sí. Y es que no se trata de, lo creo, voy a verlo. No, dije cuántos ya lo están viendo. Esa prosperidad donde tú dices, esto me llegó porque no sé cómo. Pues esta bendición no veía cómo podía ser posible, pero hoy la tengo. Bueno, esa es parte de la gracia, no es toda la gracia, porque muchos creen que la gracia es prosperidad. La gracia no es prosperidad. Bueno, no solo es prosperidad, aclaro. La gracia no solamente es que prosperas financieramente. La gracia no es solamente que tengas buena salud o que tengas un matrimonio feliz. Eso no solo es gracia. La gracia va más allá que solamente recibir lo que queremos. La gracia incluso te da lo que ni siquiera pensaste que podías recibir. Y esto es lo que quiero que vean. Porque aún todavía, tenemos ese pensamiento de que, ¿qué podría hacer yo para recibir o merecer una mejor vida? Un mejor matrimonio, una mejor economía, una mejor salud. ¿Qué puedo hacer? ¿De qué manera me puedo sacrificar? ¿Qué esfuerzo puedo hacer para conseguirlo? ¿Ok? Ese es el extremo. O nos vamos al otro extremo. Yo debería de tener esto. Dios ya se está tardando. Dios, dame. Reprendo al diablo, pero Señor, dame. Exijo, soy tu hijo. Entonces nos vamos a los dos extremos. No, hay un punto medio. Y ese punto medio es la gracia de la que nos habla la Biblia. ¿Ok? Empieza a borrar de su cabeza el ¿qué puedo hacer? O la otra, borrarse de su cabeza el merezco y debes de darme. No me imagino el día en que los hijos, ya pasa hoy, pero no es tan común, en que los hijos le exijan a los papás que les den. No me imagino ese día. Y yo he visto varios casos. Niños que hacen berrinches porque es que yo quiero esto. Y ahí está el papá pariendo, sufriendo, endeudándose para concederle al hijo lo que quiere. Digo, no puede ser. Y además, cuando el papá le dice, o la mamá, porque a veces es papá o a veces mamá, cuando el papá le dice, oye, recoge tu cuarto, no, ya no te vayas a hacer nada. Ah, o sí, ahorita lo hago, nunca lo hace. Ah, pero eso sí, cuando se trata de exigir, exige, pero cuando se trata de obedecer, no obedece. Ese es el punto que a mí me da más miedo, llegar como sociedad. La violencia siempre ha existido, hermanos. Violencia siempre ha habido, siempre. Asesinatos, muertes, guerras de pandillas contra pandillas, siempre ha existido. Hoy es más visible porque están las redes sociales y te enteras más rápido, pero siempre ha existido la violencia. ¿Sabe lo que me preocupa a mí? Es a esos hijos, ¿no?, que se creen merecedores de todas las cosas y no están dispuestos ni siquiera a obedecer ni honrar a sus padres. ¿Sabe por qué me da miedo? Porque un hijo que no honra a sus padres no honra a nadie. Un hijo que no respeta a sus padres no respeta a nadie. Un hijo que no obedece a sus padres no obedece a nadie. Y si estamos construyendo hijos de ese tipo, y si estamos haciendo hijos de esa manera, la verdad estamos destruyendo a nuestros propios hijos. Y existen tantas teorías y tantas filosofías y tantas ideologías que hoy tratan de hacernos creer que un hijo así es un hijo de carácter firme, es un hijo de... Les recomiendo un libro a los que tienen adolescentes todavía. Hay un libro del Dr. Dobson que se llama ¿Cómo enseñar a hijos de voluntad firme? Es un libro muy bueno, práctico, sencillo. Son planteamientos de papás, eres doctor en psicología, planteamientos de papás que le preguntan al doctor, ¿cómo puedo hacer con mi hijo? Mi hijo tiene esta actitud, mi hijo se comporta de esta manera, y él explica a los padres desde el punto de vista bíblico cómo podrían ayudar a sus hijos a ser formados. Se los recomiendo, léanlo. Pastor, mi hijo ya tiene 30 años, ¿lo puedo leer? Sí, seguramente todavía sigue pensando como adolescente. Si su papá o su mamá está preocupado, ¿cómo poder ayudar a su hijo? Entonces, les recomiendo que lo lean desde el Dr. Dobson, Cómo educar hijos de voluntad firme, sobre todo los hijos que son muy berrinchudos, que dicen, es que tiene el carácter como su papá, es fuerte, no, es rebelde.
Y eso se puede corregir. Así es que, ¿por qué les dije eso? Ya me acordé. Pero entonces, si el peligro está en educar hijos que le exigen a sus padres, son los mismos hijos que cuando crecen le exigen a Dios. Y que cuando Dios no les da lo que ellos esperan, porque Dios no es nuestro conserje, ni es nuestro sirviente, ni es nuestro esclavo que está, o nuestro genio de la lámpara que está a nuestra disposición. Y cuando esos hijos no reciben de Dios lo que esperan, entonces esos hijos empiezan a renegar de Dios como renegaron de sus padres. Ese es un verdadero riesgo. Así es que procuremos que nuestros hijos, que tus hijos y los hijos de tus hijos tengan algo en su corazón que se llama temor de Dios. Y entonces estos dos extremos, ninguno de los dos es saludable. Vamos a lo que dice la palabra en Hechos capítulo 15. No había saludado a los hermanos que nos están viendo, sean muy bendecidos. Compartan el video, dejen sus comentarios, ya saben, estamos aquí por todos ustedes para que ustedes reciban la palabra del Señor. Bien, Hechos 15, versículos 1 al 12. No hemos leído nada de Biblia hasta ahora y llevamos una hora hablando, así es que voy a tratar de ser breve. Trataré solamente. No prometo nada. Hechos capítulo 15, versículos 1 al 12, dice la palabra de Dios: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estamos hablando de cristianos que creían en Cristo, que predicaban el Evangelio de Jesús, que andaban estableciendo iglesias cristianas en toda la región y que llegaban y decían a los que se convertían, les decían: tienen que circuncidarse. Esa cirugía menor que se hacía en el miembro del hombre en el pueblo de Israel como señal del pacto de Dios con Israel. Esa pequeña cirugía se tenía que hacer como un ritual de pacto. Eso significaba el pacto que Dios hizo con Abraham. Con Abraham no había ley todavía, no estaba establecida la ley de Moisés, y sin embargo Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo a Abraham: circuncídense, y esa señal será señal de mi pacto con todo el pueblo. Ahora, el inicio de la circuncisión es la disposición de Abraham de creerle a Dios. Ese era el pacto. Te creo, Dios. ¿Cómo te demuestro que te creo? Me voy a circuncidar. Después Dios le dice a los hijos de Abraham: circuncídense. Eso significaba que los hijos de Abraham y los hijos de Abraham estaban de acuerdo con el pacto de Abraham. Nadie puede decir que me demuestre que Dios obliga a alguien a hacer algo que no quiere. Siendo Dios, habiendo Dios hecho el pacto con Abraham, imagine que mi hijo es Abraham y yo soy Dios y le digo a Dios, le dice Dios a Abraham: vamos a hacer un pacto tú y yo. Yo te bendeciré, serás de bendición en la tierra, todo el que te bendiga lo bendeciré, el que te maldiga lo maldeciré, y te bendeciré de ti una gran nación, y tendrás fama, y tendrás nombre, y te prosperaré. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Quién no va a estar de acuerdo con una semejante bendición? Claro, ok, ¿es un pacto? Ok, el pacto es contigo. Ya, se acabó. Ahí está el pacto. ¿Yo hice un pacto con quién? Con Abraham. No lo hice con su hijo Isaac. ¿Con quién lo hice? Con Abraham. Entonces Isaac, su hijo, supongamos que él es su hijo, entonces Isaac está obligado a respetar el pacto de su padre. No, porque ¿con quién hice el pacto? Con Abraham. Ahora, Dios le dijo a Abraham: te bendeciré a ti y a tus generaciones. Entonces, ¿él era bendecido por el pacto de Abraham? ¡Claro! ¿Él iba a recibir las bendiciones que Dios le prometió a su padre? ¡Claro! Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por causa de quién Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra? Por causa de Abraham. Entonces, Isaac, su hijo, ¿estaba obligado a guardar el pacto? No. ¿Pero Abraham guardó el pacto? Sí, hasta su muerte. Abraham cumplió el pacto con Dios. Y Dios tendría entonces que cumplir su parte de bendecirlo a él y a sus generaciones. Aunque Isaac no
guardara el pacto. Eso se llama gracia. ¿Quién estaba recibiendo la gracia? Isaac. ¿Quién fue el del pacto? Abraham. ¿Quién estaba recibiendo de gratis, sin merecer, la gracia o la bendición? El hijo de Abraham. ¿Sí me explico? Eso es gracia. Ahora, todavía no había ley. Solamente era un pacto. ¿Sí está conmigo? Ok. Pero entonces Dios dice, interesante la vida de Abraham. Le llama amigo. Dios dice, mi amigo Abraham. Interesante el pacto. La Biblia lo describe a Abraham como el padre de la fe. Un hombre al que su fe le fue contada por justicia. ¿Qué le fue contada por justicia? Su fe. ¿Guardó la ley? No. Solo tuvo fe. Y le fue contado por justicia. Es decir, Dios le llamó un hombre justo por causa de que creyó. ¿Sí está conmigo? Entonces Dios mira a Isaac y le dice a Isaac, yo hice un pacto con Abraham, tu padre. ¿Te gustaría hacer ese pacto conmigo? Y te bendeciré y engrandeceré en un nombre y serás bendito en toda la tierra, y al que te bendiga bendeciré, y al que te mande el mismo pacto que hizo con su papá. Pero Dios tenía que renovarlo con Isaac. ¿Por qué? Porque el pacto lo había hecho con un hombre llamado Abraham, no con un hombre llamado Isaac. Así es que Dios le dice a Isaac, ¿estás de acuerdo a renovar el pacto? Isaac dice, amén, hagamos ese pacto, Dios. E Isaac también hace el pacto con Dios y también se circuncida. Y entonces hay una señal ahora de pacto entre Dios, ya no solo con Abraham, sino que ahora también con Isaac. Y Dios ahora está bendiciendo a Isaac, ¿por causa de quién? ¿Por causa de Abraham? No, ahora es por causa de Isaac. Y eso es gracia sobre gracia. Porque Isaac tiene la bendición por parte de su padre, pero también tiene la bendición porque Dios hizo un pacto con él. ¿Sí está conmigo? ¿Está ahí? ¿Está aquí o no? Ok. Pero luego llegan dos hijos. Llega Esaú y llega Jacob. Y Dios le dice a su madre, a la madre de estos dos, esposa de Isaac, gracias. Esposa de Isaac, Dios le dice a esta mujer, el menor será el mayor. Yo voy a usar al menor. El mayor no está mal, será bendecido también, pero voy a usar al menor. El pacto es con el menor. Y entonces Dios trata ahora con Jacob, el menor, no con Esaú, que era el mayor, sino que trata con el menor, con Jacob. Porque Jacob sabía que su padre Abraham tenía un Dios. Sabía que su padre Isaac tenía un Dios. Y que tanto Abraham como Isaac habían hecho un pacto con ese Dios. Pero Jacob no había hecho un pacto con ese Dios. Así que Jacob dice, es el Dios de mi padre Abraham y el Dios de mi padre Isaac. Sí, mis padres tuvieron, o mi abuelo y mi padre tuvieron un Dios muy generoso con ellos que los bendijo. Y yo estoy siendo bendecido por ese Dios. Pero de eso, hacer un pacto con ese Dios. Y lo puede leer en Génesis. Jacob llamaba a Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Pero no decía mi Dios. Jacob le fue como le fue, y cuando regresa a su tierra, a la casa de su padre, tiene un encuentro con Dios, y en ese encuentro con Dios es que Jacob deja de ser Jacob para Dios y se convierte en Israel. Y entonces en ese momento Israel dice, el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac, el Dios de Israel. Porque ahora Jacob es el que renueva ese pacto con Dios. Y a partir de ahí, a partir de esa tercera generación, es que ya hay sobre ellos una gracia sobre gracia. Todavía no hay ley, solamente hay gracia. Y conocemos la historia de Israel, pero ahora lea conmigo. Entonces había que circuncidarse. ¿Está conmigo? Ok.
Entonces algunos, vamos a detener precisamente a Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión era lo que iban a tratar? El asunto de la circuncisión. Todos aquellos que se convertían a Cristo, decían estos cristianos, todos los que se conviertan a Cristo deberían de ser circuncidados. Todos los varones que se convierten a Jesús deben ser circuncidados. Y Pablo y Bernabé, cuando oyeron esto, les dijeron: no, no es así. Somos salvos por gracia, no por circuncisión. Y entonces se generó una discusión entre ellos, y la discusión fue tan grande, el problema fue tan serio. Imagínense a Pablo con el carácter que tenía, y a Bernabé, que a ser hermano de toda consolación, a ser hermano de la consolación, también se agarró a discusión con él. Se acabó la consolación, la cosa se puso seria. Y entonces tuvieron que ser llamados porque le estaban haciendo un daño a la iglesia en esa discusión. No es solamente: yo tengo la verdad, yo tengo la doctrina correcta, yo estoy en la iglesia perfecta. No, no era el asunto ese. El asunto es que estaban perjudicando el testimonio de Cristo. Y eso es lo que sucede hoy en redes sociales. Muchos cristianos discuten acerca de sus doctrinas en redes sociales para ver quién tiene la razón. La verdad es que no arregla nada. Por eso mandaron a llamar a Pablo, le dijeron: apaguen su Facebook, apaguen su WhatsApp y vamos a hablar aquí, cara a cara. Los mandan traer, y cuando los mandan traer, miren, me parece interesante, Pablo y Bernabé, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahora ya no andaban publicando en Facebook: hicimos esta buena obra. No, ahora les decían a los hermanos cara a cara: hermanos, la gente se está convirtiendo. La gente necesita de Dios y se está convirtiendo. Eso sucedió hace casi 2000 años. Y la gente tenía necesidad en aquel entonces. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Les compartía de Jesús. ¿Para qué? Para que tomaran de Jesús, de la plenitud de Jesús, y suplieran su necesidad. Ok, seguimos leyendo. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, a mí me parece interesante que, habiendo creído en Jesús, todavía se consideraran parte de los fariseos. Lo que me hace ver es que puedes cambiar de religión. Pudiste haber sido de otra religión antes de ser cristiano. Pudiste venir de otra religión. Pero si el cambio no sucede en tu mente, seguirás teniendo una actitud equivocada. No es el cambio de religión. Es que yo antes era de esta religión y ahora soy cristiano. Es que antes iba a esta religión, pero ahora soy cristiano. Con todo el respeto que tengo por todos los cristianos, pero una forma, lo que yo he encontrado difícil de cambiar en una persona son aquellos que ya tienen raíces de otra doctrina. Es difícil. Cuando alguien se convierte a Cristo, de entrada aquí con nosotros y recibe a Jesús y aquí está, empieza a recibir la formación que nosotros recibimos. Pero cuando alguien viene de otra iglesia, aunque sea cristiana, nos cuesta mucho trabajo cambiar su manera de pensar. Pero no porque sean malas personas, simplemente porque tienen bien arraigado lo que creen. Que cuando tú les enseñas, por ejemplo, cuando les hablas de la gracia, no, ya el pastor ya empezó a hablar de la prosperidad, ya empezó a hablar de la gracia, y ahora todos vamos a ser pecadores, y ahora todos vamos a ser una iglesia libertina. No, es que no hemos entendido lo que en verdad Dios nos está enseñando. Y eso es lo que le pasó a estos cristianos. Creían en Jesús. Creían en Jesús. Creían que Jesús era el Hijo de Dios. Sabían que Jesús era el Salvador del mundo. Pero todavía abrazaban sus creencias fariseas.
Y muchas veces nosotros no podemos alcanzar el entendimiento acerca de la gracia porque nos arraigamos a esos pensamientos viejos de religiosidad, de la religión que sea, hermano, aun cuando sea cristiano. Hemos venido enseñando durante muchos años acerca de la gracia, de la fe, de la confianza en Dios. Y todavía nos cuesta trabajo creer que Dios puede cambiar nuestras vidas, cambiar nuestro matrimonio, mejorar nuestras finanzas. Uy, pastor, el día que lo veamos prosperar, entonces le vamos a creer. Bueno, si se quiere esperar un poco de tiempo, espere. Pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Y cuando eso suceda y empieces a creer, hermano, vas a perder tiempo. Si nosotros te hemos dicho lo que Dios nos ha hablado y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, no es para hacerte un coco guacho, un lavado de cerebro. Lo que estamos compartiendo es fe, es la gracia que hemos creído, es lo que esperamos que pase. Pues esos fariseos todavía querían seguir haciendo lo que en la religión farisaica les habían enseñado. Y dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, creían, eran cristianos, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué es lo que les decían a los cristianos nuevos? Circuncídense y guarden la ley de Moisés. Hermanos, circuncídense y sigan todas estas reglas en esta iglesia, en esta congregación. ¿Alguno de ustedes ha leído el credo que tenemos como ministerio en la página de la iglesia? El credo que tenemos como ministerio, el credo es todo aquello que creemos como ministerio. Y están escritos, está publicado en la página. En ninguna parte del credo está escrito y prohibido hacer esto y esto. Y prohibimos y no debemos de hacer esto. Y no debemos de conducirnos de esta manera. Y no debemos de participar de estas cosas. Y no debemos celebrar estas. No. Todavía me parece que hasta el año pasado todavía publiqué algo de Halloween. Este año no lo voy a publicar. Porque ya lo publiqué desde que abrí mi cuenta en Facebook. Hace muchos años. Y cada año publico lo mismo, y publico lo mismo, y publico lo mismo, y publico lo mismo. Bueno, ya lo publiqué tanto que a quien quiero llegar ya llegué. O a quien puedo llegar ya llegué. Así es que no hacemos publicaciones de prohibiciones. No usen este tipo de ropa, hermanas, porque se van a ir al infierno. No, porque no es eso. Hermanos, no vistan de esta forma porque se van a ir al infierno. No hacemos esas publicaciones. Y no las hacemos no porque seamos una iglesia light, o ligera, o libertina. No, sino porque hemos entendido la gracia. Y queremos que ustedes la entiendan. Y que vivan por gracia. ¿Okay? Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Pablo está recordando el momento que fue a la casa de Cornelio, ese centurión romano al cual le predicó a él y toda su familia, y se convirtieron y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. No eran judíos, eran gentiles que se convirtieron a Cristo y recibieron el Espíritu Santo. Eso está recordando Pablo. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Es decir, Dios no hace distinción de personas. Dios no distingue entre gentiles y judíos. Dios acepta a todos por igual. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Es decir, esos gentiles que no merecían ser salvos, que no eran judíos, que no practicaban la ley judía, esos gentiles también recibieron por gracia la salvación, porque ellos creyeron, porque tuvieron fe. ¿O acaso dice Pedro, porque se circuncidaron, porque guardaron los mandamientos, porque hicieron esto, porque hicieron lo otro? No, dice solamente por la fe de ellos.
¿Por qué creyeron? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué recibes este mensaje? Por la fe. ¿Por qué crees? Solo por eso. ¿Por qué alcanzaste a llegar al templo? Por la fe. ¿Por qué lograste conectarte a través de internet y pudiste ver esta transmisión en vivo? Por la fe. ¿Por qué crees? Porque crees que es lo que necesitas, porque crees que eso te hace falta, porque crees que es parte de tu convicción de seguir a Jesús, solo por la fe. Ok, dice versículo 10, ahora pues, es mismo Pedro hablando, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro dice, ni nuestros padres que guardaban la ley, ni nosotros que guardamos la ley y que creemos en Jesús, podemos llevar. No lo podemos hacer porque queremos poner cargas en otros que ni siquiera nosotros mismos podemos llegar. ¿Por qué de repente nos volvemos muy legalistas y ponemos reglas, condiciones, méritos, haz méritos suficientes para merecer, para recibir, para poder tomar de Jesús? Mi esposa estaba platicando ayer estaba platicando. Le digo a mi esposa, desde que yo me convertí al Señor, yo creo que es por gracia. Sin embargo, durante muchos años me exigieron, me enseñaron y me exigieron que tenía que hacer méritos para recibir. Es que ¿cómo pides a Dios si no te portas bien? Es que tus hijos se enferman porque te portas mal, porque pecas, porque mientes, porque haces esto. Y entonces yo tenía una culpa encima en mi cabeza y en mi corazón de que todo lo que me sucedía y que todo lo que pasaba era porque no era un buen cristiano. Y entonces vivía complejado. Yo quería, hermano, el día que oré por una liberación, el día que oré por mi primer liberación, estaba ahí el endemoniado. Y me acerco y empiezo a orar y reprender y el demonio se fue. Termino de orar y en lugar de que todos digan, hermano, gracias, ya llevamos 3 días orando y ayunando por esta liberación y no podíamos, llegaste tú y se fue en 5 minutos. Después de que yo terminé de orar, los pastores que estaban orando se acercaron, hermano, tenga cuidado, no ande haciendo eso, se le va a brincar un demonio. Usted no está listo para hacer liberaciones. ¿Sabe cuándo volví a orar por un endemoniado? Pasaron años para que yo me atreviera a orar por un endemoniado. Porque yo dije, en una de esas se me brinca el chamuco. Es que si no anda bien y anda con un pie en el mundo y uno en Cristo, el diablo se va a meter en su vida. Hermano, yo dije, no, quién sabe cuántos pies tengo, pero uno en el mundo, en el trabajo, en la iglesia, en mi familia. No se va a meter uno, se va a meter 10. Y no volví a orar por un endemoniado hasta que me cayó el entendimiento, hasta que el Espíritu me dio revelación y volví a orar por endemoniados. Y no tengo miedo de orar por un endemoniado. La primera vez que oré por un enfermo y el enfermo sanó, yo estaba barriendo la iglesia. Vinieron a buscar al pastor, el tío de Aide. Y vinieron a buscar a los pastores, no había ninguno. De los 4 que había en la iglesia, ni uno estaba. Nada más estaba el hermano Axa barriendo la iglesia. Y me dice la hermana con un montón de fe y con un montón de amor que tenía la hermana. Me dice la hermana, hermano, usted venga a orar. Dije, no, hermana, ¿cómo cree? Ahorita le hablo al pastor, ahorita le busco, espérenme. No, usted, porque urge, mi hermano se está muriendo. Dije, pues le voy a ir a dar los santos olidos, dije la gatusita. Lo voy a ir a despedir, hermano, póngase en paz y que el Señor se lo lleve tranquilo al cielo. Porque si ya se estaba muriendo y yo no era pastor y yo no podía orar por los enfermos, y voy y oro por él, hermano. Y se sana. Después de que sanó, en lugar de que los hermanos dijeran, hermano, gracias porque fue orar, nosotros no estábamos, pero usted bien pudo ir a hacerlo. Qué bueno que fue y lo hizo. Lo primero que me dijeron, hermano, no ande haciendo eso. El pastor de la iglesia me dijo, no haga eso, hermano. Si nos vienen a buscar a nosotros somos los que tenemos que ir. Dije, pues ya no vuelvo a orar.
¿Sabe cuándo volví a orar por un enfermo? Hasta que mis hijos se enfermaron. Y tuve que orar por ellos, por su sanidad. Porque queremos poner reglas. Porque queremos poner condiciones. Porque no son merecer. Algo que les hemos enseñado aquí es ore. No espere que yo vaya y ore por usted. Ahora, si usted me habla y me manda una petición de oración, yo voy a respaldarle, voy a ayudarle en esa oración. Si usted necesita que yo vaya a orar por su negocio, voy y oro por su negocio. Si usted necesita que ore por su casa, por su familia, por su camioneta nueva, por lo que usted tenga, por lo que está estrenando, y usted dice, pastor, venga a orar por mí, yo voy y oro. Pero no necesita de mí, necesita de Él. Ahora, yo sé que soy una bendición y yo sé que soy un vínculo de bendición para su vida. Por eso estoy aquí. Si no, hermano, ni me subo, ni de chiste me subo a predicar de la palabra. Pero yo sé quién soy y yo sé que soy el instrumento que Dios va a usar para bendecirle. Por supuesto que lo sé y por supuesto que creo eso y por supuesto que oro por usted. Todavía sigo orando por los sobres que nos dieron hace 2 años, porque no he recibido el testimonio de ninguno o de alguno de ustedes que me diga, pastor, ya no ore por esa petición, ya fue suplida. Así es que yo sigo orando. El día que me diga, pastor, ¿se acuerda lo que pedí hace 2 años? En la ofrenda especial de hace 2 años, ya sucedió, ya pasó. El día que me den el testimonio, dejo de orar por eso y empiezo a orar por otra cosa. Ok, termino ya con esto, ya se me acabó el tiempo. Y no he llegado ni al primer punto, estoy en la introducción. Me quedé en el 10. Ahora pues, no, ya había leído el 11. Vamos al 11. Dice, antes creemos que por la gracia, ¿por qué? Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, los judíos. Pedro dice, nosotros los judíos somos salvos por gracia, porque nos cuesta mucho trabajo guardar el pacto y la ley. No podemos, es muy difícil, nuestros padres no pudieron, nosotros no podemos, y sin embargo nosotros seremos salvos por gracia, pero también los gentiles son salvos por gracia. Dice, entonces, versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Las buenas noticias del Evangelio, o el Evangelio, que son buenas noticias, eso significa Evangelio. Las buenas noticias que hemos recibido es lo que Dios hace en nuestras vidas. A lo mejor tú no has escuchado muchos testimonios de lo que Dios hace en la gente, pero cuando leí este pasaje, nosotros hemos hecho muchas cosas, hemos orado por muchos enfermos y muchos enfermos han sanado. Hemos orado por muchas necesidades de mucha gente y mucha gente ha sido sanada. Los hermanos en Perú, usted me conoce como, ¿qué ministerio tengo aquí? ¿Qué ministerio tengo? ¿Perdón? Pastor. Pastor Axa, ¿soy el pastor o no? Bueno, los hermanos en Perú no me conocen como pastor. Les envío un saludo a todos los hermanos. Ellos me conocen por profeta. Es que el profeta Axa, el profeta Axa, el profeta Axa. Yo me siento raro que me llamen profeta. Pero ¿por qué ellos me llaman profeta y no pastor? Porque al pastor por el que yo oré, le profeticé lo que Dios iba a hacer. Amén. Y sucedió. Amén. Y entonces el pastor dice, este es profeta. Porque lo que Dios dijo, a través de él, todo lo que le profeticé, y no se lo profeticé el año pasado, se lo profeticé hace 12 años, más o menos. Hace 12 años le profeticé y le dije, va a pasar esto, Dios va a hacer esto contigo, Dios te va a hablar de esta manera, Dios te va a restaurar tu vida, va a hacer esto, va a hacer... Y cuando se lo declaré hace 12 años, y ni siquiera fue en persona, hermano.
fue a través del internet. Yo me tomé el tiempo para escribirle la profecía, todo lo que Dios iba a hacer. Y se lo mandé. Y él lo recibió. Y oré por él. Y lo bendije. Y bendije a su esposa. Y le dije a sus hijos. Bueno, todo lo que le dije se cumplió. Y entonces él dice, usted es profeta. Y no solamente él, Jorge Patri de Argentina, Víctor Chinchilla de Costa Rica. Él era pastor, porque ya no lo es. A él lo conocí en mi licenciatura en teología, allá en Costa Rica. Y cuando nos conocimos, él estaba muy animado a ser pastor. Y un día me habla desesperado, pastor, no sé qué hacer. Me aventé el problema de la iglesia, construimos una iglesia. No, ni siquiera construyeron, rentaron una iglesia, un edificio para la iglesia. Se comprometieron con unos terrenos para la iglesia y se endeudaron. Cayó en crisis financiera terrible, completamente terrible. Estaba a punto de ir a la cárcel por causa de la deuda que es la que se metió. Y me habla desesperado y me dice, ¿qué hago? Y entonces en aquel entonces grabé un audio. En aquel tiempo no había redes sociales como ahora, y las redes sociales apenas empezaban, entonces no había YouTube. Así es que el audio estaba muy pesado para mandarlo por correo y para mandarlo por Messenger, que era lo que usábamos. Entonces era muy pesado para mandárselo. Y lo que hice fue grabarlo en la computadora, pasarlo a un CD, meterlo en un estuche, meterlo en un sobre, lo etiqueté y se lo mandé por correo postal hasta Costa Rica. Tardó como 15 días en recibirlo. Y cuando lo recibió, la profecía, la palabra que yo le enviaba, la oración que le enviaba, porque le leí el texto, le envié la profecía, le envié la palabra, y todo lo que le profeticé se cumplió. Y entre lo que lo profeticé era que no iba a ser pastor. Yo tuve miedo cuando grabé eso. Señor, si estudió la misma licenciatura que yo para ser pastor, ¿cómo que no va a ser pastor? Pero en la profecía era que él iba a ser un gran empresario, que iba a prosperar económicamente y que iba a ser un pilar para otros ministerios. ¿Sabe quién es pastor? Su hermano. Su hermano es el pastor. Su hermano es el que está pastoreando la iglesia que él empezó. Y él es empresario. Tiene uno de los bufetes de abogados más importantes de Costa Rica. Amén. Y se están extendiendo a nivel internacional. Recién acabo de hablar con él. Y me dice, gracias. Qué duro es que te digan que no eres pastor. ¿Pero qué vas a hacer, millonario? Que alguien me profetice, por favor. No es cierto. No, yo sé que parece mi hermano. Y él, y me dicen, es que usted es profeta. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque no lo hice por mérito mío. Y si usted alguna vez en este lugar ha recibido una palabra profética, una oración profética, hemos hecho alguna declaración sobre su vida y hemos bendecido su vida de alguna manera, hermano, es el tiempo que usted lo crea, porque Dios hará maravillas entre ustedes. Amén. Pastor, pero yo llevo tiempo esperando que esa oración se cumpla. No sé cuánto se tarde. Con este hermano de Costa Rica nos graduamos el mismo año, en la misma generación de la licenciatura en teología. En la misma universidad nos graduamos igual. Yo llevo 16 años pastoreando esta iglesia, así es que él lleva 16 años que le envía esta palabra profética y que hoy se está cumpliendo. 16 años. ¿Cuántos años tienes, hijo? Ahorita, ¿12? 15. ¿Ya tienes 15? Wow, ya está viejo, hermano. Imagínate que a tus 31 años, dentro de 16 años, tenga la bendición que Dios declara hoy en tu vida. Cuando tengas 31, que estés casado con hijos y tu empresa, estés viendo todo lo que te declaró hoy. Todas las bendiciones que hoy entiendes para tu vida. Se oye muy lejos, ¿no? Uy,
pastor en 16 años. La verdad es que cuando tengas 30, quisieras que alguien te lo hubiera dicho hace 15, para que se cumpliera o no. Así es que si alguna vez escuchaste una palabra de bendición en este lugar, y con esto quiero terminar, no hemos terminado, hermano, estamos en la punta del iceberg de la gracia, no hemos entrado. Abran por favor su corazón. Los que nos ven en línea, ténganme paciencia. Les dije que íbamos a terminar hoy con la segunda parte. Este tema es muy largo, es muy extenso. Ya, ok. Pues ahorita me mandaron un aviso y les comparto. Pero a los que están en internet, ténganos paciencia. Porque este tema de la gracia, yo quiero que les quede tan arraigado en su corazón, que al rato cuando tengan 30, digan, me acuerdo del pastor, no lo platicó hace 15. Nos lo platicó y se cumplió. Y cada uno de ustedes pueda ver cómo la gracia funciona, no como magia, no como la receta mágica que le echas 2 de oración, 3 de ayuno, 4 de lectura de Biblia, y entonces ¡pum! Magia, todo transformado. No, yo creo que la gracia es ese favor inmerecido que Dios nos ha dado, en el cual debemos andar. Pero las maravillas que, por eso me gusta, y regresé a esto de los testimonios que les compartí, de estas profecías que di hace muchos años, y que hoy puedo ver el testimonio. Te los platico porque Pablo y Bernabé iban camino a Jerusalén, y en cada lugar en el que pasaban, que había hermanos, les compartía y les decía, hermanos, los gentiles se están convirtiendo. Hermanos, los gentiles están recibiendo el Espíritu Santo. Venimos de una ciudad llamada Corinto, donde el Espíritu Santo se derramó de una manera extraordinaria. Pasamos con los efesios y ellos fueron bendecidos. Y entonces los judíos cristianos se gozaban y decían, ¡wow! Dios está con poder. Y la fe de ellos se avivaba. Y los hermanos, después de que Pedro se levanta y dice, ¿por qué poner una carga que ni siquiera nosotros podemos llevar? Hermanos, si yo no le he puesto una carga a usted, ni en cuanto a su asistencia a la iglesia, ni cuánto tiempo debe de orar, ni cuánto tiempo debe de ayunar, ni le he puesto una carga de cuánto tiene que ofrendar y diezmar. Si no le he puesto una carga de ese tipo, no es porque nosotros no lo hagamos, es porque sabemos que poner una carga sin convicción se vuelve una maldición. Y nosotros no queremos que usted sea maldecido. Bueno, versión corta, que sea maldito. Nosotros queremos que sea bendecido. Y si yo he visto que las profecías, que las oraciones, que las bendiciones que he hecho para los de afuera de la iglesia, y estoy viendo cómo se cumplen, y estoy viendo cómo sanan, y cómo son restaurados, y cómo son bendecidos, cómo son prosperados, y lo estoy viendo ahora, yo le puedo decir, hermano, le tengo buenas noticias. Lo que hice por usted hace mucho tiempo, y que hemos orado, porque mi esposa y yo hemos orado por todos los que vienen a este ministerio, por todos los que están bajo nuestra cobertura, por los que nos ven en internet. Hemos estado orando para que la gloria de Dios se derrame. Y hemos estado orando para que Dios haga maravillas en sus vidas. Hermano, téngalo por seguro. Cada promesa, cada palabra, cada oración, cada profecía tendrá cumplimiento. Pero no porque yo haya hecho los méritos suficientes, o porque sea el mejor pastor de la tierra. Yo tengo una promesa de parte de Dios que seríamos la iglesia más grande en Valle de Chalco. Creo que ahorita somos la más chica. El Señor que me cobra la renta de este lugar, el Señor al que le pagamos la renta de este lugar, el dueño de este lugar. Cuando estábamos cerrados en pandemia, bueno, por la pandemia cerramos, el Señor me decía, ¿y por qué cerraron? La iglesia de allá, y me enseñó una casa, la iglesia de allá no cerró. Dice, y antes veíamos que entraban como 4 o 5 personas, ahora entran un montón, ¿para qué cierra? Porque esa fue la instrucción que recibimos de Dios. Amén. Ahora, de que todas las promesas que hemos recibido de Dios se van a cumplir, es un hecho. Amén. Pero no por mí. Amén. No porque yo sea digno, merecedor
de eso. Porque ya me sacrifiqué tanto tiempo. Porque ya sufrí con mi surito viejo. Porque ya me acabé mi suru en este valle de lágrimas. En visitar y ver a los hermanos y cargando. Hasta mudanzas he hecho con mi suru. Y dice, ya merezco, ya me lo gané. No es por eso. Si una cosa hemos recibido de parte de Dios, es gracia. Amén. Tu matrimonio no se va a mejorar porque te portaste bien ya. Tu matrimonio no va a mejorar porque ya eres merecedor de que tu matrimonio funcione. Tu economía no va a mejorar porque ya hiciste los méritos, porque diste una ofrenda. Ahora en la ofrenda especial diste ofrenda y ya, pastor, ya me toca. Y hablando de eso, dice la hermana Marisol, que es miembro de aquí de la iglesia, bueno, ella nos dijo que sigue siendo miembro de la iglesia, así es que dice Marisol que quiere compartirles un testimonio de lo que Dios hizo. Yo sé el testimonio, yo sé lo que Dios hizo en su vida. Pero, Mari, haznos llegar el testimonio, públicalo ahí en el video, deja tu testimonio para que los hermanos lo lean. Es más, para que entren a verlo, entren a ver el video y escuchen tu testimonio. O mándanos un audio por WhatsApp y yo los comparto en los grupos de WhatsApp para que escuchen el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Mano, Dios ha empezado con nosotros desde hace 16 años. Estamos por cumplir un aniversario más de la iglesia. Ahora en noviembre celebramos nuestros 16 años como ministerio. Yo acabo de cumplir 26 años como cristiano este año. Y vamos a cumplir 16 años como iglesia. Y yo creo, mi esposa y yo lo platicábamos, y decíamos, estamos entrando a un nivel diferente. Estamos entrando a una condición diferente de la iglesia. Quizás, no sé si han visto la página de Facebook de Comunidad Manto Nuevo. En lo que va de los últimos 3 meses, de 36 personas que le gustaba Comunidad Manto Nuevo, hoy tenemos 284 personas. Amén. Y contando. A cada rato me llega un mensaje. Fulano, les gusta Comunidad Manto Nuevo. Fulano. Yo dije, Señor, tú estás haciendo la audiencia. Estás juntando a la audiencia que va a escuchar este mensaje. Es que yo no sé de qué manera Dios va a obrar, porque tengo claro hacia dónde vamos, pero no la manera en cómo Dios lo va a hacer. Yo sé a dónde vamos, no estamos yendo a la deriva como iglesia, estamos bajo la gracia. Y la gracia va a ayudarte a que tu matrimonio mejore. La gracia te va a ayudar a que tu cuerpo sane. La gracia obra en tu vida para que tus finanzas sean restauradas, para que tengas el trabajo que es digno de ti, como hijo de Dios. Que tu negocio prospere, que te extiendas, que te expandas, que mejore la relación con tus hijos, que mejore la relación con tus padres. Y que lo que sea necesario, hermano, lo hemos recibido por gracia. Solo por eso. ¿Cuántos son dignos de merecer lo que Dios quiere darle? Levante su mano. Cayeron en la trampa toditos. ¿Cuántos son dignos de merecer? Que han hecho los méritos suficientes para vencer. Honestamente, ni yo. Yo no he hecho los méritos suficientes. Ojo. Pero ¿a cuántos Jesús ha hecho dignos de merecer por gracia lo que Dios quiere darnos? Levante su mano. Ahora sí, levante su mano. Porque ahora sí, Jesús te hizo digno. Amén. Digno de que tengas un matrimonio feliz. Digno de que tengas hijos bendecidos, prosperados, llenos de gracia y favor. Amén. Que tu cuerpo esté sano. Que tengas una relación sana. Sana. ¿Escuchó esto? Sana. Por favor, no se deje engañar. El diablo te va a decir, ¿te lo mereces? Sacrifícate para que te lo merezcas. Y entonces ahí estamos martirizándonos, dándonos de latigazos. Te voy a traer uno de esos látigos de alfileres o unos manojos de espinas, o unas cadenas. Ahí tengo unas en la casa. ¿Qué quiere? Para sacrificarse, que hagamos penitencia. Y se lo voy a dejar fácil, de la entrada aquí al altar. Nada más de aquí para acá. ¿Para qué le hacemos el cuento? Tampoco es tanto.
No es eso, hermano, no es tu sacrificio, es el sacrificio de Jesús. Por eso dice Hebreos, una vez y para siempre. Aleluya. Pero tampoco es el otro extremo. Como estoy bajo la gracia, hago lo que se me dé la gana y vivo como se me da la gana. No, la gracia te lleva por el camino correcto. Y eso es lo que queremos, que disfrutemos de esa gracia y de esa bendición. Amén. Le voy a parar aquí, voy a partir otra vez mi mensaje, pero yo espero, de verdad espero que vaya cayendo el 20. Las chidas fueron 2 horas, hoy nada más va a ser 2 horas también. Vamos a orar, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias, gracias, gracias. Venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que tu palabra entre en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestro corazón, para que podamos entender por gracia lo que tú nos has dado. No queremos ser mártires sacrificándonos por alcanzar tu favor, pero tampoco queremos ser engañados que como hijos tuyos tenemos el derecho a exigirte como si estuvieses a nuestro servicio de que nos des todo lo que necesitamos. La gracia nos da entendimiento para aceptar tu voluntad, para entender cuando hemos de recibir, pero también estar agradecidos cuando no tenemos, sabiendo siempre que es por gracia que recibimos. Bendigo a tu iglesia. Bendigo a tu iglesia, Señor, y que cada promesa que tú nos has hecho como ministerio, que cada promesa que has declarado sobre sus vidas, cada oración, cada profecía, cada palabra que hemos hablado desde este lugar hacia sus vidas, o en sus hogares, o cuando los visitamos, o cuando recibieron a Jesús, en cualquier momento que hayamos hablado, orado y bendecido sus vidas, toda promesa de bendición ahora tenga cumplimiento. Ten misericordia, sigue teniendo misericordia de nosotros. Y ayúdanos a experimentar ese favor, esa gracia inmerecida. Ese favor inmerecido. A entenderlo, recibirlo y amarlo. Porque tú nos has amado a nosotros. Porque por gracia y solo por gracia somos salvos. En el nombre de Jesús. A ti la gloria. Amén. 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 Pues damos gracias a Dios, a los hermanos que nos están viendo en línea. Les amamos y les agradecemos su compañía. Les agradecemos su fidelidad y el estar aquí con nosotros. Si tienes como Marisol, que tiene un testimonio que compartir y nos mandaba un mensaje, quiere compartir su testimonio, mándanos tu testimonio. Si de algo te ha servido este ministerio, si en algo te hemos bendecido, donde quiera que estés, a lo mejor no perteneces a Manto Nuevo, pero has escuchado nuestros mensajes y has escuchado nuestras oraciones y te han bendecido de alguna manera, háznoslo saber. A nosotros nos da fuerza, nos da ánimo, nos dan ganas de seguir. No dependemos de tus palabras para seguir, lo haremos, pero saber que estamos siendo de bendición para otros nos bendice y nos da mucha fuerza. Así es que mándanos tu testimonio, compártenos si no quieres hacer público en el muro de este video, mándanos por un mensaje, mándanos por WhatsApp, conoce nuestros números. Alguien nos compartía que es más fácil ver los videos en YouTube que en Facebook por sus dispositivos electrónicos. Estamos por resolverlo. Queremos que todos vean esta transmisión en vivo. Queremos que estén recibiendo esta transmisión en vivo y que lo hagan también desde YouTube, para los que pueden hacerlo ahí. Hoy todavía seguimos transmitiendo en vivo en Facebook y luego lo subimos a YouTube. Ya con más calma subimos los videos a YouTube y ahí también los puedes ver. Pero queremos hacerlo que sea simultáneo. Mientras nos estamos viendo aquí en Facebook, también nos pueden estar viendo en YouTube. Así es que, hermanos, ténganos paciencia, lo estamos resolviendo, estamos tratando de resolverlo y lo haremos pronto, creo que más pronto de lo que imaginamos.
Queden al pendiente de la transmisión del martes. El martes estaré hablando de la Cena del Señor. No te lo pierdas, por favor. Hay muchos que no participan de la Cena del Señor con nosotros porque no saben de qué se trata. El martes lo voy a estar enseñando. Si tú no nos puedes ver el martes a las 8:30, después del martes estará en YouTube para que lo puedas ver en YouTube y entiendas por qué participamos de la cena, qué beneficios tiene, hasta dónde podemos llegar con la cena. No es magia, es poder de Dios y es el sacrificio de Dios. Es ese pacto renovado que Jesús ha hecho con su iglesia por medio del sacrificio de Jesús. Así es que no te pierdas el martes la enseñanza que vamos a tener de la Cena del Señor. Y el próximo domingo aquí nos vemos. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a orar por los que están en internet, que nos están viendo en vivo, que el Señor derrame de su gracia y de su favor. Padre, gracias. Gracias por la iglesia, por la comunidad Manto Nuevo que nos ve a través de internet. Los bendecimos, que tu gracia y tu favor sean sobre de ellos y que tu poder obre en sus vidas. Gracias, Señor, porque en ti podemos estar seguros y confiados. Que no falte tu provisión, que haya alimento en su mesa, que mejoren sus ingresos, que mejore su salario, su empresa crezca, su salud mejore y que todo en su vida sea rodeado por tu gracia y que ellos vean y caminen bajo esa gracia maravillosa que tú nos has concedido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, un abrazo fuerte. El Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.